Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a su módulo de grooming canino. Mi nombre es Eduardo Franco y el día de hoy vamos a hablar acerca del equipo básico para la estética canina. Lo que debemos tener en consideración es que vamos a necesitar una máquina de corte, enfriadores, una máquina de poder, unas navajas, aditamentos como rompenudos, ¿sí? Una máquina de mano de calor y un set de tijeras con peine. ¿Qué debemos de saber acerca de las rasuradoras? Bueno, que estas contienen una navaja y que debemos de ser extremadamente cuidadosos con la piel de nuestro paciente, debido a que, si nos damos cuenta, tienen unas pequeñas puntas muy afiladas. Entonces, si se nos arma un pliegue en la piel y nosotros forzamos la máquina, vamos a llegar a ocasionar una herida. Entonces hay que tener mucha conciencia acerca de esto. Yo lo que les sugiero es que estiremos la piel, ¿sí?, podamos retraerla un poco y pasemos la máquina. Acuérdense que este tipo de movimientos, ¿sí?, vamos a hacerlos con la mayor delicadeza posible. Lo que también debemos de saber es que las navajas se calientan por la fricción, ¿sí? Hay una base en la navaja y después está la navaja, y esta navaja va a hacer este tipo de movimientos, entonces empieza a calentarse, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es colocar, antes de empezar a utilizar la navaja, un poquito de aceite, como el aceite que está en pantalla, ¿sí? Y esto va a ayudar a que la navaja no se caliente. Vamos a utilizar la navaja en un precorte, ¿sí? Y durante ese precorte, como vamos a estar cambiando la navaja, pues todas las navajas que vayamos utilizando también se tienen que estar aceitando. Después del baño ya no es necesario que tú tengas que tener que aceitar la navaja. ¿Por qué? Porque entonces vamos a manchar el manto y desde ahí ya está mal nuestro trabajo. Acuérdense que debemos estar tocando la navaja con nuestra piel para saber qué tan caliente está. De preferencia, si tú ya sientes que quema un poquito, entonces hay que hacer el cambio de navajas. Te recomiendo mucho que tengas 2 o 3 navajas del mismo número para que puedas tener un corte muy constante. Usualmente el trabajo de corte son como 1 minuto a lo mucho, ¿sí?, para poder sacar todo el pelo posible, y entonces ya hay que hacer un cambio. Para enfriarlas, pues sí tenemos el enfriador, pero puedes ponerlas en el suelo para que se enfríen con un ventilador, y con eso es más que suficiente. Esta es una de las navajas más utilizadas, por ejemplo, cuando vienen con el pelo muy maltratado, muy anudado, y que ni siquiera va a pasar una 7 ni una 5, a pesar de que tienen los dientes un poco más abiertos. Hagan con el corte con este tipo de navajas. Hay unas ocasiones en las que a nosotros nos dijeron que haremos un corte quirúrgico, y nosotros dijimos así como de, ¿qué? ¿Vamos a abrir al perro? No, resulta que es una navaja del 40 para los cortes quirúrgicos, porque prácticamente pues ya no, el perrito ya no tiene pelo, ¿sí? Un tip que te voy a dar siempre es que no rasures al perro con la navaja del 10 a contrapelo. El pelo tiene un sentido de crecimiento, y si tú interrumpes ese crecimiento vas a dañar el folículo, y esto quiere decir que el pelo ya no va a crecer. Entonces, si vas a poder evitar este tipo de situaciones, muy bien. De preferencia, pues este tipo de navajas, utilízalo en lo que son los cortes higiénicos, que son alrededor de las ingles, ¿sí?, en el ano y en las orejas. Las navajas a partir de las 7 ya son navajas un poco más abiertas, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener mucho cuidado de que la piel no vaya a entrar en la abertura de los dientes, porque vamos a cortarlo. Entonces la sangre es muy escandalosa y vamos a evitar 100% de que no hayan cortes. Nunca lo metas en las orejas, ni alrededor del ano, ni en el lijar, porque vamos a ocasionar un problema de salud. Entonces el cliente se va a enojar contigo y pues vamos a tener un serio problema ahí. Ya no va a regresar ese paciente a tu estética canina. Por favor, evítalo. Este es un juego de navajas, y yo usualmente no utilizo todas. Yo sí utilizo la del 40 para los cojinetes, 10 para ciertas zonas,
por ejemplo, para hacer unos trucos con las patitas, las 7 en el cuerpo, tengo también 5 y 3. Entonces no quiere decir que vamos a utilizar siempre todo este tipo de navajas, ahora sí que con las que más te acomodes. Acuérdate que las navajas, por muy baratas, ahorita ya deben de estar entre los 500, 600 pesos, y de ahí se dispara el precio, ¿no? Entonces hay que conservarlas, hay que cuidarlas, hay que darles siempre su mantenimiento. Y recuerda que después de cada jornada laboral hay que limpiarlas y hay que desinfectarlas y hay que aceitarlas. Los aumentos de Oster son muy buenos. ¿Por qué? Porque no son de plástico. Entonces esto quiere decir que van a ser cada vez más durables. La desventaja con los aumentos o peinetas es que debemos de utilizarlos después de que el pelo esté 100% desenredado. Si nosotros no desenredamos a nuestro perrito antes de utilizar las peinetas, estas se van a estar atorando cada vez más en el pelo. Entonces, de favor, sí son muy económicas, pero por favor desenreda muy bien el pelito de tu perro. ¿Cuánto te puede llegar a costar? Entre 1000 y 1500 pesos. Es un set pues de 10 piezas, entonces es muy bueno para comenzar, ¿no? En caso de que no quieras gastar en utilizar las navajas de acero, pues esta es una muy buena opción. Recuerda que los enfriadores, aparte de limpiar, desinfectar, enfriar, ¿sí?, lubricar nuestras navajas, hay una cierta sección que viene en inglés que luego no se nos explica. Entonces, lo que hacemos después de que vemos que la navaja está caliente, agarramos el enfriador, rociamos, pero no pongas la navaja tan cerca de tu nariz, porque ese humo que va a empezar a desprender genera cáncer. No quiere decir que en el momento vas a tener cáncer, no. Esto es a la larga, con los años, con los meses, tú puedes estar ingiriendo este humo tóxico, entonces ahí ya vas a tener problemas. Por favor, trata de evitarlo. Si vas a utilizar enfriador, retíralo lo más que tú puedas de tu cara y llévalo a una zona lejos de ti. Las secadoras de poder, bueno, estas son de aire, ahora sí, a chorro, ¿sí? Las vamos a recomendar para ¿cómo te puedo explicar? Para que puedas secar muy bien a tu perrito. Obviamente van a quedar ciertos residuos, ¿sí? Y estas traen algunas boquillas. Yo usualmente utilizo las planas para cualquier tipo de manto. Ahí en los instructivos nos dicen que las planas van a separar pelos largos, ¿sí? Y las de punta para los perros de pelo corto, como tú te acomodes. Lo que vamos a utilizar después de un secado es un acondicionador diluido, ¿no? Un suavizante de cabello, y pues es un plus que nosotros ofrecemos en las estéticas para que pues el pelito quede más suave, más oloroso, ¿sí? Y al tacto pues los clientes digan, ah, mira, huele rico, está muy suavecito, no me lo habían dejado así. Entonces trata de utilizar ciertos aditamentos después del baño para que el perrito quede lo más hermoso posible. La secadora de aire caliente nos va a ayudar a que los residuos que no pudo terminar de sacar la máquina de aire a presión, pues esto se evapore, ¿no? Entonces vamos a utilizar también este tipo de secadoras para sellar ciertos productos después del baño, después del secado a presión. Entonces sí, te recomiendo mucho. Luego hay muchos estilistas empíricos que nada más tienen la secadora de aire a presión y ya con eso entregan a los perritos. No, luego hemos notado que entregan a los perros fríos. ¿Por qué? Porque no utilizan la secadora de aire caliente. Entonces, por favor, traten de utilizar todas las herramientas posibles para hacer un buen trabajo. Durante el baño, nosotros utilizamos ciertas almohadas como las que vemos aquí en pantalla. Es muy recomendable de que si tú no te acomodas con ellas, puedas utilizar, no sé, una esponjita como de las Scotch-Brite, ¿sí? Y puedas hacer el mismo trabajo. La estética canina profesional también nos marca que los mantos largos solo los podemos lavar con las manos. Mira, en algunas ocasiones, algunos sí podemos, algunos como que no nos acomodamos con este tipo de técnicas. Entonces, como tú te sientas cómodo, ¿sí?,
lo vas a realizar. No es tan necesario que te sientes como estresado si no lo haces con las manos. Entonces poco a poco vas a poder ir implementando estas técnicas. Aquí durante el baño pues vamos a exprimir las glándulas anales, vamos a hacer los masajes en las orejas, en la parte interna. Y ojo, yo lo que hago cuando vienen las orejitas muy sucias, sí, es que las levanto, agarro pues una esponjita, le retiro toda el agua posible y la empiezo a tallar con la parte suave, sí, y ya después las limpio. Si tú ves que en el canal auditivo todavía tiene suciedad, no se te ocurra meter la esponja, por favor. Los sacos anales, vamos a levantar la cola y vamos a presionar. Si vas a sentir de repente, si metes la mano así, vas a sentir unos huequitos y vamos a presionar como si fuera un barro, ¿sí? Hacia afuera. En algunas ocasiones los clientes nos dicen, ay, es que no vas a violar a mi perro, o le vas a meter el dedo. No, todo es por afuera, ¿no? En algunas ocasiones hemos tenido este tipo de situaciones muy cómicas, pero pues ya una vez que tú educas a tu cliente, pues ya se queda como más tranquilo. La limpieza de los lagrimales durante el baño, yo utilizo mucho un cepillito para quitar las pulguitas. Sí, hay cepillos muy especiales para este tipo de casos, pero créeme que una vez que tú remojas la lagaña y con este cepillito para las pulgas los retiras, es más que suficiente. Hay productos que nos dicen que los lagrimales, no sé si se han dado cuenta que están todos manchados como rojizos, ¿no? Color vino, y esos productos nos dicen, no, es que si tú utilizas este producto ya el pelaje va a quedar del tono natural. Pero acuérdense que este tipo de productos los tenemos que estar utilizando todos los días. Entonces, a menos de que el cliente te diga, y es que yo quiero limpiarle todos los días a mi perro para que el manto esté muy bien, pues recomiéndaselos. Usualmente yo he recomendado este tipo de productos, y una vez que llego a esta parte dicen, ah, no, entonces no se puede de otra manera. O sea, no es solo una vez y ya. Pues no es una vez, es de estarlos utilizando todos los días, y luego pues no tenemos tiempo. Las toallas absorbentes de agua son como las de nadador, ¿sí? Estas toallas hay que tener mucho cuidado. Vienen en el frasco de plástico y luego vienen encapsuladas en pues en un plástico, valga la redundancia. Las abrimos, las sacamos y al tacto están muy manejables, muy suavecitas, ¿sí? Inclusive como humedecidas. Pero una vez que nosotros empezamos a utilizarlas, se van a secar, entonces la fibra va a quedar muy rígida. Si tú crees que poniendo la tela sobre el perro mojado vas a hacer que se suavice y que no le va a pasar nada a tu tela, estás muy equivocado. Las fibras, en el momento en que tú haces presión, se empiezan a romper. Entonces esa toalla, créeme que se te va a cuartear muy rápido, y en menos de un mes tú ya no vas a tener toalla. Entonces vas a tener que hacer otro gasto. Usualmente las que son enfocadas a los perritos tienen un máximo de 150 pesos. Entonces son baratas y son de las más largas que encontramos para las tallas grandes. La secadora de poder nos va a ayudar mucho a pues retirar todo el exceso de agua. Pero ojo, por favor, no lo utilices tanto tiempo. Yo te recomiendo que con tu toalla absorbente te tardes entre unos 5 a 10 minutos secando muy bien a los perros, para que aquí te puedas ahorrar unos cuantos pesos al mes. Acuérdate que entre más utilices este tipo de secadoras, pues vas a consumir más energía, y eso a la larga pues a la hora de estar haciendo los pagos de luz pues se van a ver reflejado, ¿no? Para terminar de secar bien a un perrito, pues vamos a utilizar las secadoras de mano para poder evaporizar todos los restos de agua. Acuérdense que los perros no se deben entregar fríos, nunca. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el perrito pues lleva humedad. Entonces, por favor, utilicen estas dos herramientas, son muy prácticas. Cuando yo voy a limpiar el canal auditivo, pues utilizo Ear Clean.
utilizo también unas toallitas húmedas, las parto a la mitad, rocío y empiezo a limpiar el canal auditivo cuando vienen muy sucios. Después de que ya los limpié, paso una servitoalla, un pedazo de papel y termino de retirar el exceso de agua que haya quedado. Pero ojo, por favor, tengan mucho cuidado acá, porque este tipo de piel en el oído es muy sensible. Entonces si tú haces mucha presión, vas a romper la piel, van a quedar puntitos de sangre, y si el cliente se da cuenta de esto, van a decir que estás agrediendo al paciente. Entonces debes de tener mucho cuidado. El corte de uñas, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente: la uña tienes que cortarlo a ras del cojinete, con eso es más que suficiente para que el perrito pues no sangre la uña. Si tú cortas de esta forma, lo que vas a hacer es que le vas a dar a la vena y vas a tener que utilizar el polvo hemostático y te vas a llenar de sangre. Entonces tienes de dos formas de hacerlo. Algunos dicen que el corte de uñas lo hagas antes de meterlo al baño, otros dicen que lo puedes hacer durante el baño, como tú te acomodes. Las marcas, hay varias marcas de shampoos. Estas marcas que les presento aquí son como muy comerciales, no es tanto para marcas ahora sí que de uso rudo, ¿no? Excluyendo a Oster y a Andis, esas son marcas para las máquinas de corte y son de las mejores que puedes encontrar aquí en la República Mexicana. Bioma, Botanican, Fancy Pets, pues son marcas que están como enfocados nada más a tú como cliente que lo vas a bañar en casa, ¿no? Hay muchos clientes que los bañan a los pacientitos en sus casas y luego nada más llegan como una vez cada 2 meses, mes y medio, pues para que terminemos de hacer un arreglo, ¿no? Pero no te recomiendo este tipo de marcas que los tengas. Para ventas sí, pero para que tú los utilices no, porque no son tan funcionales. Este tipo de herramientas para hacer el deslanado en pelos de perro corto, como los boxer, ¿sí? Como los pitbull, pues son muy funcionales. Sobre todo la marca de Furminator. Es muy cara en ciertas medidas, porque Furminator se maneja como tallas chicas, ¿sí? Tallas medianas, tallas grandes, extra grandes, y se subdivide en pelo corto y en pelo largo. Entonces hay que saber por qué vamos a utilizar un Furminator de pelo corto, ¿no? Porque no vamos a llegar a dañar el manto de los perritos de pelo largo. Entonces para eso están los Furminator de talla chica o talla mediana de pelo largo. Entonces hay marcas que compiten con Furminator, son de baja calidad, entonces lo que hacen es que son puntas, ¿sí? Y nosotros después de estar deslanando llegamos a irritarlos. Entonces por favor no lo utilicen, ¿sí? También vemos que hay guantes, ¿no? Estos guantes solo los vamos a utilizar a la hora de la muda. O sea, de hecho cuando estás mudando tú pasas la mano y vas a ver todo el pelo pegado a tu mano. Entonces pero si ya vamos a hacer algo más profesional, te recomiendo esta herramienta. Aunque está un poco cara, de verdad te va a fascinar a la hora de estar deslanando a los perros, porque te ayuda muchísimo. Los perros de doble capa, como los que vemos en pantalla, ¿no? Pues un Alaska, un Husky, ¿sí? Un Pomeranian, un Terranova, un Chow Chow. Vamos a utilizar ciertos productos, ¿no? Vamos a utilizar cardas, peines, rompenudos, pines, pin brush, perdón, y cardas de pin alto. ¿Por qué? Porque si utilizamos las cardas normales no vamos a hacer nada. De hecho, nuestro trabajo va a durar como unas 2-3 horas. Y algo que yo hacía cuando estaba iniciando en esto es que les decía, no, yo me tardaba hasta 3 horas deslanando y quitándola con mi carda. Y no. De hecho, si te tardas tanto tiempo, el perro se desespera y no te va a dejar trabajar. Entonces, de preferencia, sí son un poco caras este tipo de herramientas, pero nos va a funcionar muchísimo, ¿sí? Las cardas de pin alto, como lo vemos en la parte de abajo, a la derecha, de mango negro con rojo, pues sí te llegan a costar entre 350 y 500 pesos, dependiendo con el proveedor, ¿no? Yo utilizo los peines de la marca Andis, el pin brush es de la marca Paw Brothers, que es la misma de la carga de pin alto,
y ciertos deslanadores, ¿no? Entonces, de preferencia trabaja la capa de este tipo de perritos de arriba hacia abajo, que quiere decir vamos a utilizar la carda, vamos a utilizar el peine para encontrar los nudos. Si está pelo apelmazado, utilizamos los rompenudos, ¿sí? Los quitamos y después nos quedamos cepillando el pelito con los pin brush. Entonces, por favor, sepan utilizar también ciertas herramientas. Tal vez algunos van a decir, es que yo no me acomodo así, de hecho yo lo único que utilizo es el rake. No utilicen el rake únicamente para deslanar este tipo de perros. ¿Por qué? Porque vamos a quitar la capa interna, entonces vamos a dejar desprotegidos a este tipo de mantos. Si hay modas, si hay ciertas cosas que también nos tenemos que actualizar. Por ejemplo, este es un corte búho en Pomeranian. Hay muchos Pomeranians que son cruzas de otros perritos, ¿no? Entonces traen las narices un poco más largas o no traen el pelo adecuado. Si ven esto, luego vienen clientes y nos dicen, es que lo quiero así, y la verdad es que pues el pelo está súper horrible y no lo podemos ya ni rescatar, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que ser muy sinceros en esa parte. ¿Sabes qué? Tu perrito no se puede, o si se llega a poder, pues vamos a cobrar un poco más, ¿sí? Porque luego es así como que, ay, pues es que aquí vi que el perro estaba igual que el mío y lo rescataron, y le tienes que decir, ah, ok, sí, de hecho yo lo puedo hacer, pero si tu servicio normal es, no sé, vamos a hablar de 150 pesos, como muy económico, pues para este tipo de casos pues hay que decirle, ¿sabes qué? Pues sí, voy a utilizar productos especializados de volumen y otro tipo de cosas para que podamos rescatar el pelito, pero ya no te va a costar 150 pesos, te va a costar, no sé, 400. Entonces hay que ser también considerados en lo que nosotros, bueno, de que nuestro trabajo es muy bueno, ¿sí? Porque luego es así como que, ay, pero es que allá me lo dan más barato. Que vayan allá donde está más barato. De hecho, yo siempre les digo, es más, si te hacen el trabajo que yo te hago, yo te lo pago. Pero si tú regresas a mí o no te hacen el corte que tú quieres, yo te cobro el doble de lo que te estaba cobrando inicialmente. Entonces, luego ya dejan de estar insistiendo y saben que no todos trabajamos igual. Entonces tú siempre trata de capacitarte y capacitarte para que puedas dar un mejor servicio, ¿sí? Este corte búho de Pomeranians pues es cortes a tijera, ¿sí? Cortes muy pegaditos. Entonces luego creen que pasándole una navaja vamos a conseguir esto, y no es así. El corte en zonas higiénicas, que comprende alrededor del ano, las ingles, el costado del pene, de la vulva. Vamos a rasurarlos únicamente con la navaja del 10. Hay que tener mucho cuidado porque, aunque ustedes no lo crean, a pesar de que es una navaja muy cerrada, llegamos a lastimar con las puntas de la navaja. Entonces, ojo, mucho cuidado. Luego, cuando estamos cortando el ano, hay que sujetarlos muy bien de la cola. ¿Por qué? Porque se echan. Entonces, si tú dejas que se eche el perro, puedes meter una punta de las navajas en el ano y entonces ya cortamos el ano. Tengan mucho cuidado. Los rotados de capa, como vemos aquí, los setter, los springer, los cocker spaniel, utilizan ciertas herramientas que ya les mostré anteriormente, y también utilizan las navajas de hand stripping, ¿sí? Son las mismas herramientas. Tenemos que deslanar el perro. Si son de show, pues utilizamos más los pines, ¿sí? Hay que utilizar deslanadores. Y por ejemplo, este tipo de perritos de pelo duro, que son todos los terriers, ¿no? El Kerry Blue Terrier, el Scottish Terrier, el Fox Terrier, el Dachshund, los Schnauzer, los grifones, pues se deben utilizar únicamente navajas de stripping, ¿sí? Vamos a utilizar un polvo especial de stripping para que el pelo pueda salir sin tener que estar dañando la capa, ¿sí? Y una observación que debemos de hacer es que entre más gruesa sea nuestra navaja es porque hay mucho pelo, entre más corta sea tu navaja es porque hay menos pelo, ¿sí? Y aquí lo que muchos también nos comentan es que la navaja con la que te acomodes, ¿sí? Puede ser como las que están en la parte de arriba, como las que están en la parte de abajo. Muchos inclusive solo utilizan una sola navaja, independientemente de qué tan largo o qué tan corto sea el manto, ¿no? Entonces esto ya es, como se los he venido repitiendo, como ustedes se acomoden.
¿Cómo sabemos de que no está cortado con navaja? Bueno, si se ven en este perrito, en cualquiera de los dos, tienen una textura, ¿sí? El pelo, las patas, los bigotes, eso sí se puede hacer con tijeras, ¿sí? Lo demás es corte con las navajas de stripping, salvo en la imagen de arriba, ¿sí? Se puede apreciar muy bien que le metieron una navaja en el cuello, ¿sí? Una navaja inclusive del 40 y en las orejitas. ¿Para qué? Para que pues tenga esta postura al ver los jueces y vean que el perrito pues tiene presencia. Entonces, por favor, no tratemos de evitar este tipo de cortes con la navaja del 10 en este tipo de ejemplares. ¿Por qué? Porque el pelo, ¿sí?, está diseñado justamente para que le hagamos ese tipo de trabajos. Luego podemos utilizar sí ciertas máquinas, pero pues un número que nos permita que el manto quede un poco más largo y que podamos generar una textura. Esto ya dependerá mucho de ustedes y qué es lo que quieran hacer con las mascotas. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de estar eligiendo sus herramientas. Sé también que en la estética canina comercial vamos a llegar a tener muchos perritos mixtos y muchos criollos, y que te dicen, es que es un schnauzer y realmente no tiene ni siquiera el pelo de schnauzer, es una cruza de schnauzer con un poodle, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, yo siempre trato de generar con la apariencia del perro, pues el corte, ¿no? Si realmente tiene como la carita del schnauzer, bueno, hago el corte del schnauzer, pero si realmente vemos que tiene como más carita de poodle, entonces hay que hacer un corte adecuado a que le quede, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me han traído muchos schnauzer, ¿no?, con pelo de poodle, y realmente pues es un trabajo de estar ahí tratando de no utilizar las herramientas de stripping porque no le quedan al pelo. Entonces lo único que voy a hacer es dañarla, voy a dañar a la mascota, voy a lastimarlo, ¿sí? Entonces prefiero utilizar una máquina que, una navaja que le quede al corte que le quiero hacer. Los perros de pelo largo y lacio, sí, aquí podemos utilizar mucha imaginación. Aquí se pueden hacer chongos, trenzas, tenemos que utilizar ciertos productos, ¿no? Las mascarillas, champús hidratantes, acondicionadores para que quede súper sedoso el pelo. De preferencia no cepillen con cardas este tipo de mantos. ¿Por qué? Porque vamos a romper, a trozar, vamos a echar a perder un manto que debe de lucir siempre muy fabuloso. Entonces hay que utilizar los pines, ¿sí? Los pin brush, y no utilizar cargas, a menos de que veamos que están como muy enredados y hay que salvar el manto. Bueno, podemos utilizar ciertas herramientas. Abajo, entiendo de mi imagen, perdón, es el rake, el que les comentaba, ¿sí? Yo lo que hago es meter las puntas e ir abriendo el pelo, ¿sí? Y ya una vez que está abierto, bueno, ya paso una carga, ¿sí?, sobre la zona donde está únicamente el nudo o el pelo todo apelmazado, y ya, ¿no? En lo demás pues sigo utilizando pues tanto rompenudos, ¿sí?, como los pin brush. Podemos utilizar para deslanar también a los perritos, sobre todo en la parte de los afganos, en la silla, que es donde está todo el lomo, la piedra pómex, ¿sí? Y esto es excelente para sacar toda esa lanilla. Debemos de tener consideración en que nosotros tenemos que revisar antes de entregar al paciente. Hay que volverlo a revisar, ¿no? Muchas veces a nosotros pues ya se nos vicia el ojo y ya no alcanzamos a ver de que en la nariz, en la trompita quedaron los pelitos, en que en el ano quedó también salido un pelo, en que se me olvidó porque tengo otros 5 perritos atrás, se me olvidó pasarle en el corte higiénico. Entonces siempre hay que decirle a alguien más, revísalo, ¿no? O sea, es que yo ya tengo viciado ahorita el corte y ya no sé si estoy bien o estoy mal. Entonces hay algunos que te van a decir, no, pues está bien, no, pues tú lo hiciste, ¿no? Debes de saber, pero siempre es bueno tener una segunda opinión, y siempre hay que educarnos a que la vista se vicia, ¿no? Inclusive ciertas cosas que lo podemos notar rápido en una lectura.
Hay veces en que hay palabras mal escritas y nosotros rápido las entendemos, pero si nos fijamos, realmente observamos, está mal escrito. Lo mismo pasa aquí. Nosotros nada más estamos viendo, no estamos observando, ¿sí? Y entonces necesitamos que alguien más nos diga, mira, aquí está mal, aquí estás mal, y corrígelo antes de entregarlo. Y pues esto es todo de mi parte, espero que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.